categoría, sino una tarea específica. Y allí alguna actuación, alguna tarea específica dentro de ese tipo de Sayagués te interesa particularmente. Bien, allá el compañero dice la actividad que realiza el Estado, no solo el Estado, sino también los particulares, en materia de combustibles. Es un tema que lo hemos venido dando, tenemos a nuestra experta, así que bueno, confirmamos ese tema. Acá, ¿cómo es tu apellido? Agonín. Agonín. Agonín es un apellido un poco complejo. ¿Sos de Flores? En realidad sí, toda mi familia, yo nací en Durazno. Ah, Pero mira. sí, casi todos son todos. Ay, de Durazno y de Flores. Flores, Tenemos está bien. parecido. Está bien, está bien. Conozco Sí, entonces de conocer el pueblo chico. Sí, sí. Bien. Bueno, a mí me encanta el derecho administrativo, yo trabajo en la administración pública. ¿Dónde trabajas? Yo trabajo en el Ministerio de Transporte. ¿Y tienes trampa? Ahora estoy como procuradora y ya aprovecho para disculparme. La otra vez yo me conecté, el martes estaba en Paysandú, me tenía que venir. Está bien. Por eso fueron 5 minutos, me di cuenta y digo, no, tiene razón usted, no. Es presencial, voy a tratar de no faltar ni martes ni jueves, pero bueno. En cuanto al tema de cuestión, me encanta todo lo que tiene que ver con la parte de grado, por todo lo que es la carrera administrativa, todo eso. Organización. Bueno, algo de eso vamos a dar en la parte introductoria, lo vamos a dar ahora, muy básicamente porque es de Derecho Administrativo General, pero vas a ver un poco después la parte organizativa va a estar en el primer componente. Eso es requisito ineludible, así que lo vamos a dar. No vamos a tratar lo teórico, vamos a dar algunos conceptos porque ya se dio, pero lo vamos a ir repasando. Pero sí vamos a ver un poco cómo se organiza el Estado. ¿Ya? Ah, perdón. ¿Sí? ¿Cómo es tu apellido? Duarte, ¿no? Bien. Y algunos de los motivos esenciales. ¿Cuál te...? Por ejemplo, la defensa nacional o la administración de la justicia. Bien, ¿cuál te gusta más? La defensa nacional. Defensa nacional. Bien. Ahí vean, tareas específicas. A nivel virtual, a verlo alguien que haya pensado tareas específicas a cargo del Estado que les gustaría tratar, el régimen de esa actividad. Allí se activó. ¿Qué le parece? Sí, acá Pablo tiene la mano levantada. Pablo, Hola, buenos días. buenos días. Yo había pensado si se puede tocar las tareas de los municipios. Bien, perfecto. Eso también lo vamos a dar. Perfecto. Sí, lo vamos a dar. Interesante también. Ayer justo conversábamos porque hay un congreso ahora en abril que vamos a participar vos, Verónica, sobre derecho local. Y conversábamos con algunos compañeros que la cátedra son esos temas que quedan un poco nunca le da mucha bola, ¿no? En principio, y bueno, es un tema interesante. Vamos a dar en la parte organizativa gobiernos departamentales, ahí vamos a tocar, pero sí por lo pronto cuando demos ahí, y también cuando demos cometidos y servicios, vamos a tratar específicamente los cometidos en el ámbito de los municipios. Me parece interesante. ¿Algunos otros? A ver. Allá, ¿cómo te apellido? Hernández. Hernández. Cometió la Administración Nacional de Puertos. Los servicios portuarios, sí, la actividad portuaria. Perfecto. Es interesante. Es interesante, no lo hemos dado. Interesante. Interesante. No toque nada, no toque nada. No, porque se nos apaga la pantalla. Bien, actividad portuaria. Perfecto. A ver, ¿alguien más? ¿Alguna tarea? No tienen que pensar cometidos, digamos. ¿Alguna tarea que usted diga, esta actividad me gustaría verla, considerarla?
¿te interesa alguna otra actividad a nivel virtual? Ahora lo dicen en algún comentario así del costado. No, es respecto No. a temas Bien. organizativos. Bueno, entonces, bueno, no, allá, dale, puedes repetir. Seguridad. Seguridad pública, bien, bien, seguridad pública. En el cronograma vamos a buscar equilibrar un poco los distintos tipos de cometidos. Que no sean todos cometidos esenciales, Claro, que todos no digamos. sean cometidos esenciales, pero bueno, en principio ahí tenemos 3 cometidos esenciales, vamos a ver cómo lo Tenemos acá una tocamos. compañera. Allá, sí, una compañera, Valentina. Valentina. Buenos días. Buenos Quizás días. con respecto a lo que es el área de la salud pública. Salud, perfecto. Salud pública. Bien interesante. Ahí estamos hablando de un servicio social. Interesante. Bueno, ¿bajamos el martillo o alguien más se anima? ¿Allá? ¿Ordenamiento territorial de los gobiernos departamentales? ¿O es muy específico? Podemos dar ordenamiento territorial. No, ordenamiento Podemos ordenamiento territorial. territorial. Lo dimos el año pasado por primera vez y ordenamiento territorial. ¿Daríamos? Allá. Administración de la justicia. Perfecto. Nunca lo habían planteado. Capaz que lo damos. Tenemos una mano acá también. Allí, a verlo. Tenemos una mano levantada, pero se nos... Ahí está. Acá, hola. Educación y enseñanza. Con Enseñanza todos pública. los cambios que hubo ahora. Bien, bien. También pusieron relaciones exteriores ya lo notamos porque acá en presencial ya salió también. Si hay alguno que no lo incluimos específico, que lo dijeron, lo vamos a, por un tema de esto de lograr cierto equilibrio en los distintos tipos de cometidos. Ellos nos están viendo igual, Sí, sí, pero está. parecen extraterrestres. Estamos teniendo, muchachos, a los que están en se nos apaga y se nos prende la pantalla de la computadora. No, le decía que si no damos específicamente a alguno, por un tema de tener cierto equilibrio, sí cuando demos la parte general de cometido y tipo de cometido, vamos a hacer mención específicamente a ese, en consideración un poco a los planteos de ustedes. Pero bien interesante, vamos a hacer lo siguiente. Administración de justicia, que en general no lo damos, vamos a dejarlo, mañana, no, el martes, termino Poder Ejecutivo y le dedicamos un tiempo a Administración de Justicia. La pregunta es, ¿quién lo planteó trabaja en el Poder Judicial? Perfecto, perfecto. Perfecto, bien. Es interesante. Me preguntaría, ¿la compañera no está fuera del tema? La pregunta que le hago, ¿la compañera no está fuera del tema? Nos pide que tratemos Administración de Justicia y estamos en Derecho Administrativo. ¿Qué le... ¿Hay alguno? Bien. Pero yo te diría, pero eso es función jurisdiccional. Nosotros damos derecho administrativo. Es una provocación. No te estoy diciendo que estás bien lo que planteas. ¿Por qué te parece que amerita? Ya la palabra que utilizaste dice algo. Vos no dijiste... Perfecto. La compañera nos dice, bueno, atenti. Es cierto que en principio imparte justicia, pero también realiza actividad administrativa en los órganos jurisdiccionales, ¿no? Y lo vamos a ver, súper interesante. Bueno, vamos a empezar un poquito, y aquí nos olvidamos de plantear un tema. Bueno, primero el tema para regla de oro. Y esto supone un compromiso ético, ¿tá? Somos personas con una connotación ética. Por tanto, Verónica, un poco el tema Sí, de la lista, ¿decís? de la lista. Configuramos la lista, que de hecho en el chat acá del Zoom lo están preguntando, para que se pueda marcar entre las 8:45 y las 9:15. ¿Ah? Le pido que marquen los que están presentes. ¿Tá? Eso es regla de oro. Vamos a ejercer algún tipo de control, pero sobre todo confiamos en ustedes, concretamente. El que está, está, y el que no está, no marca. Eso es regla de oro. ¿Tá?
y digamos, nosotros apostamos a hacer una cosa fluida, pero supone también contar con la confianza de ustedes, ¿no? Bien, un aspecto que no mencionamos es un poco lo que buscamos hacer en la clase siguiente, lo que llamamos el momento Lucas Hugo, que es un pequeño repaso de 5 minutos y nada más, ¿no? Entonces, en principio, en estos 5 minutos de ahora, vamos a recordar básicamente lo que fuimos viendo en la clase pasada. Por un lado, bueno, nos introdujimos en la materia y fuimos como desmenuzando de qué trata, y fuimos diciendo que era derecho en su doble perspectiva, como conjunto de principios y normas que tienen un objeto de regulación determinado, pero también como disciplina que estudia al derecho a ese derecho específico como un conjunto de normas y principios. Luego dijimos, el objeto de este derecho es el derecho administrativo, ¿no? Y ahí nos atuvimos, a pesar de que podemos hablar muchísimo, al concepto tradicional de Sayagués. Decíamos, el derecho administrativo, en principio, tiene por objeto regular cómo se estructura y cómo funciona la administración pública, y regular el ejercicio de la función administrativa, de la actividad administrativa, por distinción de la jurisdiccional y de la legislativa, y también de la constituyente. Definimos. Y hablamos también del derecho administrativo general, en esa dualidad derecho administrativo general y derecho administrativo especial. Los compañeros, me acuerdo, que fueron planteando que hablamos de derecho administrativo general para referirnos al conjunto de normas y principios jurídicos aplicables a los diversos sectores de la actividad administrativa. Poníamos un ejemplo, el régimen de recursos administrativos se aplica a los diversos sectores de la actividad administrativa y por tanto de derecho administrativo general. Pero hablamos también que hay un derecho administrativo especial, donde se trata de normas, de derechos, de reglas de derecho administrativo que se aplican a un determinado sector de la actividad administrativa. La realidad es que en principio, yo diría, ¿qué es el primero, el huevo o la gallina? Uno podría decir que lo primero es el derecho administrativo especial. Son las regulaciones específicas administrativas, y a partir de ahí, bueno, uno puede hablar de un derecho administrativo general. Decíamos que la distinción entre uno y otro no es categórica. Algunos autores hablan de ideas aproximativas, ¿no? ¿Qué más? Fuimos diciendo, bueno, el derecho administrativo tiene una función. ¿Qué triple función fuimos viendo del derecho administrativo? ¿Acá? Directiva. Legitimante y de control. Directiva, legitimante y de control. El derecho administrativo, por un lado, procura direccionar, vehiculizar el proceder de la administración. Lograr que ese proceder sea efectivo, eficiente y que llegue a alcanzar los fines de interés público que le encomienda el derecho. Esto, ¿se acuerdan que mencionamos al profesor alemán Schmitz-Assmann? Decía, muchacho, el derecho administrativo tiene que impactar, si no, son firuletes o filigranas, ¿no? Tiene que impactar en que la administración efectivamente vaya logrando los fines de interés público que se le encomienda, ¿no? Ya sea realizándolos por sí o a través de otros. Decíamos que también el derecho administrativo cumple una función legitimante, legitima desde la Constitución, desde la ley, desde otras normas jurídicas, el actuar de la administración, ¿no? Y obviamente si esa administración no atiende a esas normas, actúa ilegítimamente, y eso implica toda una serie de consecuencias, como lo planteaba la compañera. ¿Se acuerdan que decíamos? El Poder Ejecutivo, en principio, tiene un déficit de legitimación. Los parlamentarios, de alguna manera, dicen, somos los representantes del pueblo. Bueno, es cierto de que nuestro presidente y bueno, actualmente la vicepresidenta fueron electos directamente por el pueblo. También tiene un componente también ahí de legitimación. Pero bueno, el derecho administrativo, a través de normas del rango adecuado, legitiman, dan un marco para que la administración actúe en cumplimiento de sus fines.
y tiene una función de propiciar el control, concretamente, de esa actividad jurídica, el control jurídico de esa actividad. ¿No? Lograr que esa actividad esté controlada para que la administración no se vaya de mambo. ¿Está? En principio, esas tres funciones que fuimos. Después fuimos distinguiendo, fuimos viendo muchas otras cosas, pero los tres sentidos posibles del Estado. ¿Y qué fuimos diciendo al respecto? ¿Qué tres sentidos fuimos rescatando? Acá. El sentido amplísimo, el amplio y el estricto. Sentido amplísimo, amplio y estricto. ¿A qué nos referíamos cuando hablábamos de Estado en sentido amplísimo? ¿Sí? Nos referíamos al artículo 1 de la Constitución que hablaba de todas las personas, territorio y el Estado en su conjunto. Perfecto. Que conformaba lo que era el sentido amplísimo. Perfecto. Hablamos del Estado en sentido amplísimo como la organización política de una comunidad en un territorio determinado. En sentido amplio, ¿a qué nos referíamos cuando hablábamos del Estado en sentido amplio? ¿A verlo alguien más? Que recuerde. Acá, allá atrás, Camejo, para ir distribuyendo. La organización que ejerce etáticamente el poder de la comunidad. Bien, es la organización, la estructura de autoridades y órganos que ejercen el gobierno, que ejercen ese poder estático que veíamos en el anterior sentido. Y luego hablamos de un concepto restringido de Estado. Y ahí decíamos, en el concepto restringido de Estado, estamos hablando específicamente de una de las personas públicas estatales, que es la persona pública mayor Estado, o como dice Casinelli Muñoz, el Estado central, que tiene personalidad jurídica propia, pero que no acapara todo el aparato estatal que veíamos en el segundo sentido. Porque hay otras personas públicas estatales menores, como los gobiernos departamentales, entes autónomos y servicios centralizados. Luego hicimos un cuadro de doble entrada, y vimos que podemos encontrar personas públicas estatales, personas públicas no estatales, las vamos a ver, personas de derecho privado, pero de propiedad de alguna entidad estatal, y personas de derecho privado no estatales, como nosotros, como las sociedades comerciales, como las cooperativas, como las asociaciones civiles, etc. Eso fue un poco lo que fuimos viendo. ¿Me puedo interrumpir Decime, 2 segundos? Tomen en cuenta que esto que está comentando Marcelo es muy importante en términos de cuando estemos en la práctica, poder identificar cuál es la persona jurídica que está actuando. Si ustedes el día de mañana tienen que accionar contra una persona jurídica, saber cuál es en estos sentidos, cuál es sujeto de derecho, cuál tiene personería jurídica y cuál no, es bien importante, y la realidad es que a veces se hace bastante confuso. Lo vamos a ir trabajando. Y ahí un poco les pregunto, ¿qué significa que el Estado central o el Estado persona pública mayor sea persona jurídica? ¿Qué les parece? ¿Qué significa que sea persona jurídica? También lo vimos adelante. ¿Habló alguien más que el compañero? Allá la compañera. Que puede ser titular de derechos y obligaciones, uno podría decir titular de diversas situaciones jurídicas, pero sí de derechos y obligaciones y de otras situaciones jurídicas. Por ejemplo, vamos a ver que las entidades estatales son titulares de poderes jurídicos que no son estrictamente derechos. Digamos, ¿me explico? Y también a veces uno está en una situación jurídica de deber que no es propiamente obligación. Recuerden que la obligación tiene como contrapartida un derecho. A veces hay deberes que no tienen esa contrapartida, ¿no? Y así otras situaciones jurídicas, por ejemplo, interés legítimo, lo vamos a ver en un caso, situación de carga, sí, la carga concretamente, ¿no? Uno dice, bueno, si uno es demandado por el Poder Judicial, ¿en qué situación jurídica me coloca la norma a mí demandado? De carga, ¿no? ¿Por qué? Porque puedo contestar la demanda y pelearlo al otro, o puedo irme y no contestar nada. ¿No? Tengo, ¿se acuerdan? Carga como situación jurídica que llamaban imperativo del propio interés. Si querés defenderte, tenés que activar, si no, vas al muere, pero podés ir al muere por decisión, ¿no? Como una partida de truco, puedo irme al mazo. ¿Bien? Entonces, en cambio, depende. Las normas jurídicas nos colocan distintas posiciones, ¿no? Si uno ve, por ejemplo,
decía, uno puede ver la Constitución de la República como un mapa fundamental de situaciones jurídicas, que nos colocan en situaciones de derecho, por ejemplo, el derecho a asociarnos con otras personas, pero nos coloca en situaciones de deber, el deber de cuidar nuestra salud. Ahí nos coloca en posiciones distintas. Y nos dice, nos reconoce la posibilidad de reclamar cuando la administración violenta un interés legítimo. Está previsto en la regulación del contencioso administrativo notorio. Si tenemos un interés legítimo, no un derecho, podemos demandar que se anule un acto administrativo que violenta ese interés legítimo. La típica caso, soy funcionario público, hay un concurso de ascenso, concretamente, y si bien yo no tengo derecho a ser yo necesariamente el ascendido, si por ejemplo no se hizo concurso o se hizo mal el concurso, uno puede decir, bueno, hay que anularlo. Bien, ¿quedó claro un poco? Fuimos un poco bien. Personas jurídicas. Entonces, el hecho de que haya personas públicas estatales significa que son entidades que pueden ser titulares, como decía la Convención, de derechos, obligaciones y de otras situaciones jurídicas, al igual que nosotros. Y es bien interesante esto, porque supone una construcción hecha por los alemanes, por el pandectismo del siglo XIX alemán, de concebir al Estado o a distintas organizaciones estatales de otorgarle personalidad jurídica, porque eso supone la posibilidad de que los sujetos, las personas físicas y las personas privadas jurídicas, se relacionen jurídicamente con las entidades estatales, porque son otros sujetos de derecho, otras personas jurídicas. ¿No? A tal punto de que un concepto manejado por el derecho administrativo general es el concepto de relación jurídico-administrativa. Es la vinculación. Por ejemplo, cuando hay que pagar el IRPF, hay una vinculación jurídico-administrativa entre el Estado central, Ministerio de Economía, DGI, u otro puede ser, bueno, IRPF es DGI, y la persona física, o bueno, en este caso, vamos a poner física, que está obligado a pagar ese tributo. Hay una relación jurídica, una relación jurídico-administrativa. Bien, personas jurídicas. ¿Qué fuimos viendo? El Estado en sentido amplio admite una o más personas públicas estatales. ¿Qué fuimos viendo? Me pasé los 5 minutos, perdón, pero es importante. A ver los que están conectados. Sí, a verlo. ¿Qué les parece la pregunta? El Estado en sentido amplio, que veíamos como organización estatal, como Estado aparato, admite una o más personas públicas estatales. ¿Qué les parece? ¿Tiene una única personalidad jurídica el Estado en sentido amplio? Buenas, estoy. ¿Sí? No, yo creo que no, que en sí hay más personas estatales jurídicas. Como Bien. decíamos hoy, que vos habías comentado, tipo está el Estado central y después también ponen los gobiernos departamentales y después hay más, ahora no me acuerdo bien, Bien. pero o sea, no es solamente una persona jurídica. Perfecto. ¿Allí, Florencia? Y también, por ejemplo, todo lo que es, por ejemplo, en el Ministerio de Ganadería y Cultura, pesca, todo lo que es, ¿cómo explicarlo? En gobiernos de autoridad, pero en distintos, no sé cómo explicarlo, no sé cómo explicarlo. Tranquila, tranquila. Cada nivel departamental, o sea, Bien, hay niveles y hay personas jurídicas que, por ejemplo, tienen competencia departamental, como decía la compañera, los gobiernos departamentales. Pero también cada ente autónomo, cada servicio descentralizado tiene su propia personalidad jurídica. Yo me relaciono como usuario del servicio eléctrico con UTE y no con el Estado central. Bueno, puedo tener algunos que no quiero complicarlo, pero en principio, por las relaciones de consumo, en principio me relaciono y a quien tengo que protestar y golpearle la ventanilla es a UTE. Si voy al Ministerio de Ganadería, al Estado central, me dicen, se equivocó de ventanilla. Entonces, y así lo mismo, si
tengo una casita balneario en Maldonado, concretamente, y me cobran mal la contribución inmobiliaria, concretamente a quien tengo que golpearle la ventanilla es al gobierno departamental de Maldonado. Si vengo acá a Torre Presidencial, Yamandú Orsi me va a decir, te equivocaste, tenés que ir allá a reclamarle al intendente del gobierno departamental de Maldonado. ¿Tá? Entonces, el Estado aparato admite concretamente diversas personas públicas estatales, una mayor, que es el Estado persona pública mayor o Estado central, y varias múltiples personas públicas estatales menores. ¿Bien? La pregunta que les hago, ¿esto siempre fue así? Allá la compañera iba a decir algo. Yo tengo, porque me genera duda, Bien. porque usted habla de un Estado central, digamos, general, principal, digamos, y después hay varias personas públicas estatales Correcto. que son diferentes. ¿En qué se diferencia es eso cuando es un Estado unitario como Uruguay y cuando son estados federativos? Porque, por ejemplo, en un Estado unitario, como es Uruguay, ok, sí se entiende que hayan varias personas jurídicas que le den determinadas competencias a cada intendente, pero en un Estado federativo, por ejemplo, funciona totalmente distinto, porque estamos hablando de que cada Estado tiene una persona jurídica con iguales competencias. Exactamente. Está interesantísimo. ¿Cómo es tu nombre? Adriana. Adriana, que sos ¿de origen? De Venezuela. De Venezuela. Está interesante lo que plantea Adriana. Primera cosa que nos dijo una cosa que Artigas se alarmaría. Somos Estado unitario. La pelea de Artigas dice, bueno, muchachos, ¿en qué terminaron? Y es cierto, somos un Estado unitario. Un Estado unitario con un grado significativo de descentralización. No somos un Estado federal, claramente. Pero aún un Estado unitario, ¿me explico? Digamos, y eso puede organizarse jurídicamente con más de una persona jurídica, que obviamente entre ellas vamos a ver que hay relaciones, no es que todo el mundo diga, yo soy la republiqueta, que usted diga, soy la republiqueta de la electricidad y no me puede hacer nada. No, vamos a ver que entre esas personas públicas estatales hay una vinculación, vamos a ver con Verónica qué tipo de vinculación, si de jerarquía o no jerarquía, lo vamos a ver. Pero sí, de alguna manera, ese Estado unitario uruguayo se organiza, digamos, con la posibilidad de más de una personalidad jurídica. ¿Me explico? Ahora la pregunta que hago, que está vinculada con Adriana, ¿esto siempre fue así? Para mí no. Adriana dice, para ella no. Ya tenemos. ¿Allá? No, estoy en duda por el tema de, por ejemplo, los gobiernos departamentales, cuando ya hace un siglo, por ejemplo, el supuesto intendente que era el jefe de policía, creo. Jefe político. Claro, era político, a su vez era designado por el Poder Ejecutivo. Ajá. No había su propia elección. Perfecto. ¿Acá el compañero? No, en realidad no, porque cuando surge el Estado-Nación se le asumía funciones básicas, digamos, de seguridad. ¿En qué constitución? Aumentando los cometidos. ¿En qué constitución claramente había un Estado unitario, como somos, con una única personalidad jurídica? La de 1830. Clarísimamente la constitución de 1830 era un Estado unitario y había una única personalidad jurídica, el Estado central. No existían otras personas jurídicas. Y ahí es interesante. Es súper interesante. Una preguntita, Adriana. ¿Venezuela es un Estado federal o es un Estado unitario? Bueno, la Constitución es de un Estado federal, pero fue así desde que se libertó. Ajá. Porque cuando Simón Bolívar libertó 5 países, Venezuela, Colombia, Ecuador, ahora no me acuerdo, los otros 2. Bolivia, a través de Sucre. Bolivia, y se hizo la Gran Colombia, Ajá. y ya ahí era un Estado federal. Bien. Después los países se fueron independizando de la Gran Colombia, pero Venezuela siempre tuvo un Estado federal. Un Estado federal. Desde que se liberó. Porque de hecho hubieron muchos estados que quedaron en Colombia en un principio, después dijeron no queremos ser de Colombia. Panamá.
El caso ejemplo de Panamá, ¿no? Panamá y, por ejemplo, el estado del que yo soy, que es del estado Zulia, no estaba de acuerdo con la libertad de Venezuela, entonces no siempre... No siempre... Sí, por eso es que lo de todos los venezolanos dice, ellos se creen un planeta independiente y nos hacen bullying por eso. Y de hecho, cuando se separó la Gran Colombia, nosotros quedamos ahí como en el medio, como que queríamos ser un país nosotros. Y después nos añadimos, pero siempre fue federal. Lo que pasa es que en la práctica no se ve como un Estado federal, como por ejemplo Estados Unidos. O sea, por la Constitución, cada Estado tiene podría tener su propia Constitución y su propia ley, como en Estados Unidos, pero en la práctica no se da. no se... Pero tenemos ejemplos concretos de estados federales prácticos y a nivel de América Latina, Argentina, Brasil, concretamente, que son ejemplos de estados federales. Hay estados unitarios. ¿Qué otro estado unitario en el sur de América del Sur? Chile. ¿Está? Ahora, el hecho de que sea estado unitario, concretamente no significa que sean estados que tengan un mayor o menor grado de descentralización. La descentralización no necesariamente define si un estado es unitario o federal. Ténganlo presente eso, ¿no? Por ejemplo, yo les puedo decir, España es un estado federal. Es una monarquía parlamentaria, pero una cosa es el régimen de gobierno, perfecto, es un régimen parlamentario. ¿Es un estado unitario o federal? Bueno, es un estado unitario con un grado de descentralización y de autonomía de las comunidades autónomas muy significativo, ¿no? Que uno dice, ¿no? Muy significativo, pero es un estado unitario. ¿Y dónde se traza la línea entre...? Y básicamente en la existencia de alguna manera de un Estado federal y los Estados miembros concretamente que tienen su propia constitución, que tienen su propio poder ejecutivo, legislativo y judicial. En España, por ejemplo, no hay, las comunidades autónomas no tienen poder judicial propio. ¿Me explico? Bueno, cuando se dieron el lío de Barcelona, ¿se acuerdan con todo el tema de la policía? Pero no quiero explicar. Pero tengan presente un poco eso. Bien interesante tu aporte, Adriana. Sin duda alguna, nos pone un poco en cuestión ese aspecto. Bien, decimos que el Estado en sentido amplio uruguayo, concretamente la organización estatal uruguaya, admite diversas personas jurídicas, con una central, el Estado central y personas públicas estatales menores. ¿Sí, allá? Eso realiza el 17, ¿verdad? En principio, el 17 empieza a generar concretamente, sin duda alguna. Es la 17 la que marcó el... La ficha terminada ahí, el 34. Bueno, vieron que hubo una cierta, porque la del 17, el ser miembro del departamento del 17 era el sumo, podíamos establecer tributos, me explico, de forma Después se fue racionalizando el grado de descentralización, en algunos aspectos fue mejorándose, en otros aspectos, no digo restringiéndose, por ejemplo, la potestad tributaria de los gobiernos departamentales está delimitada por la Constitución. No pueden... el sueño del intendente de Florida de tener su propio IRPF, no. Es un sueño soñado, pero no efectivo. No puede hacerlo, no puede establecer un IRPF el gobierno, el intendente o la intendenta. Vamos a ver cómo resultan las elecciones del gobierno departamental de Florida. Bien, vimos este concepto de persona jurídica, tenerlo bien presente. Nosotros, si vamos a pelear, a demandar, tenemos que saber bien cuál es nuestro contrincante. Si vamos a litigar, tenemos que saber bien cuál es contra una persona estatal, tenemos que identificar esa persona pública estatal. No podemos litigar mal. ¿Tá? Pero eso lo vamos a ir viendo, quédense tranquilos. Ahora, a la interna de esas personas jurídicas estatales, digamos, hay una organización administrativa que ustedes vieron concretamente en Derecho Administrativo General. Y ahí un poco vamos a recordar, para poder trabajar con estas herramientas, dos conceptos fundamentales. El concepto de órgano. ¿Qué me dirían de un órgano estatal? ¿Qué es? Un ejemplo, vamos a poner un ejemplo.
Y presidencia. Presidencia de la República. ¿Es un tipo de órgano? ¿Qué tipo? Sí, pero desde el punto de vista de su conformación, ¿qué tipo? Unipersonal. Unipersonal. Es unipersonal. Digamos, tiene un soporte que es el presidente o la presidenta de la República. Perfecto. Pero es un ejemplo de un órgano. Otro órgano que se les ocurra, a verlo. A ver. A verlo ahí mismo. Virtuar, alguien que se le ocurra otro ejemplo de órgano estatal. ¿Sí? A ver. ¿Alguien Poder que se le... ejecutivo, poder legislativo. Bueno, ahí depende. En el segundo caso te diría no. En el primero te diría sí, No. pero explícamelo mejor. Pero igual no vamos a ver eso. Pero sí, el Poder Ejecutivo, en un sentido, es un órgano. Después lo veremos. ¿Qué más? Otro ejemplo. Que, por ejemplo, en el Poder Legislativo, el órgano sería la Cámara de Diputados. Perfecto. La Cámara de Diputados, dice el compañero, es un órgano. La Cámara de Senadores es otro. La Comisión Administrativa. ¿Qué otra se le ocurre? A nivel fuera del Estado central. Profe, ¿los gobiernos departamentales? Bien, pero los gobiernos departamentales en principio son personas jurídicas. Pero ¿qué Ah, otro? ok. Dentro de esa persona jurídica, gobierno departamental de Cerro Largo, por ejemplo. ¿Qué órganos encontramos? La Junta. La Junta Departamental. De Cerro Largo. La Junta Departamental de Cerro Largo. Me explico, no hay un órgano Junta Departamental. Hay 19 órganos que son Junta Departamental de Cerro Largo, de Rivera, de Artigas, etc. ¿Qué otros ya conocen? ¿Sí? La Suprema Corte de Justicia es el órgano principal dentro del Poder Judicial. Bien. ¿Allá atrás? Bien. Bueno, ahí está bien, pero habría que identificar el órgano. ¿Me explico? Pero digamos, podría considerarse algunos de ellos como sistema orgánico. ¿Me explico? Pero está bien. Está bien. Bueno, por ejemplo, el órgano de intendencia del gobierno departamental de 33 es otro órgano. Los órganos no tienen personalidad jurídica, sino que están a la interna, integran, conforman la organización administrativa de una persona jurídica estatal. El órgano intendencia del gobierno departamental de Colonia o el órgano Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca es un órgano que integra una organización e integra una persona jurídica, pero no tiene él personalidad jurídica. Yo no puedo demandar al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, no puedo demandar a la Intendencia Departamental de Canelones, sino a la persona pública estatal que ese órgano integra. ¿Queda Teníamos claro una esto? mano levantada de Florencia. Florencia. Sí, pero no, la bajé porque no estoy segura. Por ejemplo, el directorio de ANCAP sería un Perfecto. órgano. Es un órgano, clarísimamente es un órgano que integra qué persona pública estatal. ANCAP. ANCAP. El ente autónomo ANCAP, correcto. ¿Ah? Bien. No tiene personalidad. Como tal es un órgano que integra a una persona pública estatal, que es el gobierno departamental correspondiente. ¿Me explico? Pero él como órgano es parte de, como un, valga la redundancia, es un órgano de un cuerpo personificado, esto suena medio biológico, que es el gobierno departamental de Artigas, la intendencia, bueno, problemático, pero la intendencia del gobierno departamental de Artigas es un órgano, me explico, que integra la persona pública estatal menor gobierno departamental de Artigas. Contra el gobierno departamental de Artigas, y ahí sí le ponemos guión, intendencia departamental de Artigas. ¿Ah? ¿Sí? Por ejemplo, ACE es ejemplo. que uno demanda al Ministerio de Salud Pública. No. Pero creo que también tiene personalidad jurídica, pero me confunde porque en consultorio estoy contra ACE, pero también contra el Ministerio. Sí, pero ahí En principio uno demanda ACE, porque hoy en día ACE tiene personalidad jurídica propia. Ojo que estamos hablando hasta el 2005, 2006, 2007, era un organismo desconcentrado del Ministerio de Salud Pública. Pero desde el 2000, desde que se instituyó el FONASA, etc., y se creó ACE,
se lo creó como servicio descentralizado, dotado de personería jurídica. Pero ese tema de consultorio de a quién se demanda es porque se entiende que hay responsabilidad de ACE por un lado, ACE persona jurídica menor, servicio descentralizado, y a su vez también del Ministerio de Salud Pública como integrante de la persona pública mayor Estado por el tema de la protección de la salud. Son como... Capaz que la confusión genera porque en la demanda uno va contra todo, y capaz que si están con los amparos de medicamento también debe ir el Fondo Nacional de Recursos, que es una persona pública no estatal, para Pero ahí confundir lo que ahí vos ponés en la mira más de una persona jurídica a la hora de demandar. Exacto. Se pueden demandar a más de una persona. Que es lo que... Te ponés en la mira, como dice Verónica, a más de una persona jurídica. Perdón que este afán medio violentista. Se acerca turismo. No, nunca me gustó. Mi padre era cazador y la verdad que nunca me gustó, me pareció una cosa... Bien. Bien, perfecto. ¿Cómo definimos un órgano? Sustancialmente. Ahora sí recordamos. Primero podemos decir, ¿para qué se necesita un órgano? Para que actúe el Estado. Yo diría, le pregunto acá en términos, hago siempre la misma tontería, pero bueno, puede ser efectiva. De alguna manera el Estado o las entidades estatales tienen que ir al terapeuta. Tienen que ir al diván. ¿Por qué tienen que ir al terapeuta? ¿Qué les parece? ¿Cuál es el problema que tienen las entidades estatales en principio a resolver? Yo creo que para cumplir eficientemente con un cometido, ¿no? Determinado. Está bien, pero para hacer eso, ¿qué necesitan? ¿Qué les falta? Le falta voluntad propia. Y hay que construir una modalidad para que la voluntad de soportes humanos termine imputándose y se diga, es una decisión adoptada por ACE, es una decisión adoptada por el gobierno departamental de Río Negro, es una decisión adoptada por el Estado Central, Ministerio de Salud Pública o Ministerio de Industria, Energía y Minería. ¿Sí? Sayagué decía por eso que el órgano el instrumento técnico jurídico para manifestar la voluntad del órgano. Perfecto. Del Estado. Perfecto. Vendría a ser de la persona, tendría a ser ahí, el órgano es de la persona pública. Exactamente. Bien. ¿Sí allá, Gabriela? Y esto también está relacionado al principio de necesidad, que en base a lo que decía el compañero, va a ser fundamental en cuanto a la competencia que va a tener cada órgano para evitar esos actos y no puede salirse de ese principio. Perfecto. Comentario, ya se activó para registrar la asistencia. Sí, pero es bien interesante, me gustó esto de el órgano como un instrumento de expresión de la voluntad de una entidad estatal, de una persona jurídica estatal. Es un medio para que se logre expresar la voluntad de una persona pública estatal. ¿Sí? No, ¿Cómo es tu apellido? Bonet. Disculpen que pregunte hasta que los vaya Bonet. No, que por eso justamente el órgano no es sujeto de derecho, sino de competencia. Exactamente. Los órganos no son personas jurídicas, no son sujetos de derecho, sino digamos, centros de competencia, por decirlo de alguna manera. ¿Se acuerdan? No sé si seguramente dieron, aunque no sé si lo recuerdan, cómo definía Aparicio Méndez el Estado. Y decía, es una porción etática. Suena torta, pero es una porción etática a la cual se le asignan funciones y los correspondientes cargos. ¿No? Es decir, es parte, es una porción, por tanto no tiene personalidad jurídica, no es sujeto de derecho. Porción técnica nominada, dice Verónica. ¿Por qué dice nominada? ¿Qué pensaba Aparicio de eso? Recuerdan que, digo, esto es temas de administrativo, pero que están relacionados, que Méndez, el concepto, el nombre, la denominación lo tomaba como un elemento que hacía en definitiva al órgano, la denominación. Decía, para él era importante que los órganos son nominados, dice, los cargos no son nominados. Él decía eso. Está bien, cada uno... Porque lo relacionaba a la competencia. A la competencia. Es una construcción, ¿sí? No, o sea, pasa eso, lo que decía es que
digamos, ya con el nombre nos damos una idea después de la competencia. Exacto. Exactamente. ¿En dónde va a actuar? Está muy bueno. ¿Cómo es tu nombre? Disculpa que no. Rimoldi. Rimoldi. Bueno, me gustaría como más participación de los virtuales. No quiero presionarlos, pero anímense, anímense. Bien, perfecto. ¿En qué estamos? En órgano. Esta porción estática, eso revela completamente que no tiene personalidad jurídica por sí. ¿Qué más podemos decir? Bueno, la otra consideración es que los órganos no están solos, ¿no? Están acompañados, ¿no? Y ahí introducimos otro concepto que vieron en Derecho Administrativo General, que es el concepto de sistema orgánico. Es decir, los órganos no están solos. ¿Sí, Adriana? Y por ejemplo, la universidad, La Universidad de la República. que es autónoma, pero a su vez entiendo que es un órgano. ¿Es un órgano o tiene personalidad jurídica? La Universidad de la Para mí República. tiene personalidad. Tiene personalidad jurídica, es un ente autónomo con personalidad jurídica propia. Si le decimos que no, el rector, ¿sabes cómo se...? El rector capaz que no lo tiene muy claro, pero el decano se enoja. El decano se enoja. Si le decís que no, el decano de acá se enoja. El rector, yo creo que en un tema de intuición se va a enojar también. Digamos, el rector actual creo que es químico, ¿no? Sí. Es el decano de la Facultad de Química. Así que bueno, capaz que se le dificulta, pero cuando hay claridad en lo que uno está gestionando, si le dice uno, la Universidad de la República no tiene personalidad jurídica, aún como químico va a decir, esto no me convence, ¿no? Tiene personalidad jurídica, pero a la interna de la Universidad de la República encontramos diversos órganos, como por ejemplo, ¿cuáles? Las facultades. Son dependencias, digamos, desconcentradas, y dentro de las facultades, ¿qué órganos encontramos? El Consejo de Facultad, el órgano unipersonal decano, cada uno de los decanos de la facultad, el claustro, la asamblea de claustro. Hay múltiples órganos que conforman una misma persona jurídica, que es la universidad, el ente autónomo de enseñanza, Universidad de la República. Pero decíamos que los órganos no están solos, ¿no? No, iba a decir una cosa, pero revelaría mi edad, así que no lo digo. No, los 42 no. No. Hay una preciosa película de José Sacristán, de la salida de la dictadura de España, y entonces él era un personaje, por eso digo, la vi en la década de los 80, entonces jovencito, ¿no? Es una película donde él hace, digamos, trabaja en una radio en un programa nocturno, y la expresión, y ahí se plantea todo el tema de la salida, la transición democrática, etcétera, es preciosa, y él plantea una expresión que decía, no estamos solos, no estamos solos un poco en el tema de la noche, el tema de la salida de la dictadura, era todo muy simbólico. Bueno, uno puede decir, los órganos no están solos, ¿ah? Los órganos no están solos. ¿Qué quiere decir? Si están vinculados dentro de la organización, de esa personalidad jurídica, están vinculados entre sí. Y ahí aparece el concepto de sistemas orgánicos. ¿Qué es un sistema orgánico? Podemos decir, y aquí hago un agregado con el, perdón, correctivo de la definición clásica de Aparicio Méndez, tomando un poco la posición de Juan Pablo Cajaraville, podemos definirlo a un sistema orgánico como una serie o conjuntos de órganos y cargos, vinculados entre sí a través de un orden determinado, donde los componentes están al servicio del todo en atención a tareas específicas. Lo repito. Aquí, cuando hablamos de sistema orgánico, ya no hablamos de un único órgano, sino de un conjunto, una serie de órganos y cargos. Porque ustedes van a ver que en las administraciones hay órganos, pero hay cargos, posiciones que ocupan las personas. Yo, por ejemplo, estoy en comisión, pero en principio ocupo un cargo de asesor letrado en la Unidad Reguladora de Servicio de Energía y Agua. ¿Ocupo un órgano? No. ¿Yo puedo expresar la voluntad jurídica del servicio centralizado URSEA? No tengo esa potestad. Realizo tareas de asesoramiento,
¿Me explico? Realizo tareas materiales, etcétera, pero no puedo expresar la voluntad jurídica de ese servicio centralizado. Por tanto, ocupo un cargo, no soy parte de un órgano. Pero el directorio de OCE es un órgano, porque tiene atribuciones para expresar la voluntad jurídica del ente autónomo, del servicio centralizado, perdón, OCE. ¿Queda claro eso? Entonces, los sistemas orgánicos son una serie de órganos y cargos vinculados entre sí de una manera determinada, según un orden determinado, donde los componentes, es decir, esos órganos y cargos, están al servicio del todo de esa persona jurídica estatal en aras de tareas específicas. En el caso de OCE, de suministrar agua potable y saneamiento. Esta es la realidad. ¿Y qué nos vamos a encontrar? Vamos a encontrarnos con que es común que haya personas jurídicas, entidades públicas estatales, que en su organización administrativa interna tengan un único sistema orgánico. Pero lo interesante es que vamos a ver que hay personas jurídicas estatales que a su interna admiten más de un sistema orgánico, de una serie de órganos y cargos. Estoy diciendo muy... A ver, un ejemplo de una persona jurídica estatal que si uno la despanzurra, se encuentra con que en su interna hay más de un sistema orgánico desde lo organizativo. ¿Adriana? La facultad. La facultad no es persona jurídica. La universidad. La Universidad de la República. Ahí va, porque la Universidad de la República tiene cada facultad y cada una de ellas es autónoma. Y entiendo que cada una de ellas se puede organizar. Está interesante. Puede ser incluso los cargos de los docentes de cada facultad son autónomos. Sí, ahí hay que distinguir lo que es. Hay algunas acotaciones en principio. Sin duda alguna está la libertad de cátedra, ¿me explico? Hay ciertos, si bien tiene una autonomía cada una de las facultades, no es una autonomía absoluta. Ahí, está el Consejo Directivo Central, me explico, que es el órgano jerarca de la Universidad de la República. Pero son órganos, las facultades son, tienen desconcentración significativa y tienen sobre todo una autonomía técnica. No sé si podemos considerar que son de una autonomía plena. ¿Me explico? Allá atrás. Pero los ministerios son personas públicas estatales. ¿Qué son los ministerios? Parte de la administración central. Son parte de la administración central. ¿Sí? Capaz que presidencia, o por ejemplo con... ¿Presidencia de una persona pública estatal? No. ¿Y el Ministerio de Salud Pública? ¿Cómo? ¿El Ministerio de Salud Pública? ¿Tiene personalidad jurídica? ¿Qué persona jurídica estatal uno dice, tiene varios sistemas orgánicos en su interna? ¿El Poder Judicial? ¿Es una persona jurídica el Poder Judicial? Perdón, la Suprema Corte. ¿Es una persona jurídica? El Estado. ¿Y los gobiernos departamentales? Por allá me gustó. Los gobiernos departamentales. Los gobiernos departamentales son un ejemplo, donde al menos tienen dos sistemas orgánicos. Por allá dijeron. A ver, lo otro que dijeron, perfecto, los gobiernos departamentales son un ejemplo. ¿Alguien más dijo por acá algo? El Estado central. Y lo vamos a ver ahora para introducirnos. El Estado central, a su interna, tiene concretamente tiene más de un sistema, desde lo organizativo, tiene más de un sistema orgánico. Lo vamos a ver ahora. Y nos vamos a meter en ese componente. Capaz que la aclaración, muchachos, recuerden en esto que venimos diciendo de cuál es el sujeto de derecho a la personería. Por un lado está el Estado, persona pública mayor, integrada por los tres poderes, más los tres órganos de contralor de creación constitucional, Tribunal de Cuentas, Corte Electoral y Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Todo eso forma una persona jurídica. Y por eso cuando dicen, bueno, ministerios, no, el ministerio no es persona jurídica, forma parte de esa persona jurídica mayor, Estado central, Estado aparato. Y por otro lado, las personas jurídicas menores, entes autónomos, servicios descentralizados, gobiernos departamentales.
Vean un poco si nosotros hacemos una anatomía de esa gran persona pública estatal, que es la persona pública mayor o el Estado central, que tiene una única personalidad jurídica. A su interna encontramos que se organiza con más de un sistema orgánico, que en principio se distinguen unos de otros. Y aquí encontramos al Poder Legislativo, que es y lo vamos a ver ahora porque no lo vamos a tratar, al Poder Legislativo, que es un sistema orgánico que forma parte de la persona pública, Estado Mayor o Estado Central, al igual que el Poder Ejecutivo y al igual que el Poder Judicial. Con el cual me enfrento en Vox es con el Estado Central. Pero bueno, tiene distintos sistemas orgánicos. Esto no sé si queda claro. El Poder Legislativo es un sistema orgánico, no tiene personalidad jurídica propia, sino que forma parte del Estado Central o del Estado Persona Pública Mayor. El Poder Ejecutivo, que es otro sistema orgánico. El Poder Judicial, que es otro sistema orgánico. La Corte Electoral, que es otro, ahí podemos ver si a veces hay órganos que no son sistema orgánico o si es un sistema orgánico. Podemos decir en principio que sí, sobre todo si concebimos este sistema orgánico como un conjunto de órganos y cargos. El Tribunal de Cuentas es otro sistema orgánico. El Tribunal de Consejo Directivo hoy en día es un sistema orgánico, claramente. Se podía discutir, Se digamos. podía discutir. En ese Exactamente. ¿Queda claro esto? Pero la persona jurídica que recoge todo esto, ¿me explico? Es el Estado Central o el Estado Persona Pública Mayor. Pero vemos que tanto el Poder Legislativo, uno ve que hay un sistema orgánico donde están presentes la Cámara de Representantes, la Cámara de Senadores, la Asamblea General como órgano, la Comisión Permanente, y después otros órganos de creación legal, como decía algún compañero, la Comisión Administrativa. También tiene a su interna el Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría de Oficio, el Comisionado Permanente para el Sistema Carcelario. Son, digamos, órganos concretamente que son parte del Poder Legislativo. Es cierto de que la relación entre esos órganos del sistema orgánico Poder Legislativo no es la misma que la vinculación que tiene los órganos y cargos en el sistema del Poder Ejecutivo. ¿Sí, allá? Dijiste. Perdón, estoy bien. Y vamos a ver también que el sistema Poder Judicial también tiene, eso lo vamos a ver en la clase, no quiero espolearme a mí mismo. Lo vamos a ver en la clase que viene porque lo plantearon ustedes. También allí es un conjunto de órganos y cargos, un sistema de órganos y cargos, ¿me explico? Que forma parte del Estado Persona Pública Mayor. Y que también tienen vinculaciones según la función que ejerza, eso es interesantísimo, distintas. Lo vamos a ver en la clase próxima. Y estos órganos son de creación constitucional, no dependen de estos grandes sistemas orgánicos, ¿tá? Pero son de creación constitucional. ¿Vamos bien? ¿Se fue entendiendo? Esto déjenlo, ¿cómo se llama ¿cómo se llama el matambre con leche? Hay que dejarlo sentar para que esté ¿tá? Bien. Vamos, ahora sí, ahora vamos 9 y 7. Vamos a adentrarnos en la consideración del sistema orgánico Poder Ejecutivo dentro del Estado Central o Estado Persona Pública Mayor. ¿Cómo es tu apellido? Ribeiro. Decime. ¿El contexto de intendente dónde? Ay, my God. Porque lo que es creado por Constitución también y no forma parte de ninguno de los poderes. La pregunta esa ha generado algunos, toda una discusión doctrinaria. Es bien interesante. Adelanto, pero podemos verlo en el tono de, capaz que podemos hacer una especie de contrapeso, una especie de intercambio con las distintas posiciones. Algunos autores ubican el Congreso Intendente en el Estado Persona Pública Mayor. Otros autores dicen de que es un órgano común a los distintos gobiernos departamentales.
por lo pronto esas son las dos posiciones fundamentales. Pero es una espina, me explico, en el pie, que, a verlo, no en sí, yo creo que para mí es un órgano bien interesante. Es un órgano bien interesante, me acuerdo, hace años, ya lo he contado, pero me acuerdo de que acompañé a los directores de la URSEA a un congreso, a una reunión del Congreso de Intendentes en Rocha. Y ahí te dabas cuenta de cuánto se jugaba ahí, ¿no? Estaba presente la OPP, había plata que daba el gobierno nacional, los gobiernos departamentales rendían cuenta, mangueaban, es decir, era una dinámica interesantísima, súper interesante, y era el Congreso de Intendentes. Pero bueno, cuando demos gobiernos departamentales me parece que nos vamos a detener en las distintas posiciones, capaz que es bueno generar como una especie de argumentación y contraargumentación, sosteniendo uno y otro una de las posiciones doctrinarias o una nueva, y me parece que es súper interesante. Pero la pregunta está muy buena. Bien, vamos entonces a adentrarnos en el sistema orgánico que forma parte del Estado de Persona Pública Mayor o Estado Central, que se llama Poder Ejecutivo. Este es el gran poder administrador. Es el poder administrador, digamos, de principio. Es el que ejerce la función ejecutiva de principio. Es el gran aparato ejecutador que tiene el Estado uruguayo, con sus virtudes y sus defectos, pero es un gran aparato. Uno podría decir, bueno, a veces es medio lento, otra vez es como Godín en su última época, pero a veces, bueno, funciona bien, y es Godín en sus jóvenes albores, ¿no? Más que Godín, el que quedó muy lento, que era muy el anterior, el que fue compañero de Godín. Lugano llegó un momento que estaba muy lento. Pero bueno, pero los dos son grandes jugadores, muy grandes jugadores. Bien, es la gran organización ejecutiva que ejerce la función ejecutiva. Y ahí admitimos, también es un concepto para nuestra Constitución polisémico. Estamos al polisémico, bueno, es como una cosa que... Pero bueno, lo utilizamos. ¿Por qué? ¿Por qué les parece que hablamos de que también la expresión poder ejecutivo tiene una perspectiva polisémica? ¿Qué les parece? Allá atrás. ¿Cómo es tu apellido? Romano, hablan fuerte para que le entiendan los compañeros. Puede ser poder ejecutivo como el presidente y el ejecutivo como quien ejerce la autoridad administrativa, la ejecución. Bueno, esa podría ser una distinción posible. ¿Qué otra posibilidad hay? ¿Está bien? Acá, ¿cómo? Bien, aquí la compañera plantea otra perspectiva, que son las dos admisibles. Podemos ver al Poder Ejecutivo como sistema orgánico o como órgano jerarca de ese sistema orgánico. Uno puede decir, el Poder Ejecutivo es jerarca del Poder Ejecutivo. Y uno dice, qué trabalengua. Porque en un sentido podemos estar hablando del Poder Ejecutivo como órgano jerarca de ese sistema de órganos y cargos. Y en otro sentido podemos estar hablando de ese sistema orgánico, que también se llama Poder Ejecutivo. Vamos a visualizar al sistema orgánico Poder Ejecutivo. Visualizarlo. Y, ¿ven ahí ustedes el pizarrón? Lo había puesto ahí. Bien. Sí, se ve bien. Sí, se ve bien. Corremos. Sí. Uno podría pensar, bueno, el Poder Ejecutivo, tenemos por un lado el órgano jerarca, que vamos a ver que se llama... No. Bueno, ahora vamos a ver. Vamos a ver, pero en principio el órgano jerarca se llama también Poder Ejecutivo. Y después tenemos, por línea de jerarquía, ¿qué tenemos acá abajo? Los ministerios.
Así que la liga, la OPP, esas cosas así. Bien, la OPP vamos a ver dónde se ubica, es toda una discusión, pero en principio vamos a ver la estructuración básica, después le vamos a agregar complejidades. Tenemos el órgano jerarca Poder Ejecutivo, que es un órgano, y en la línea inmediata jerárquica están cada uno de los órganos unipersonales que se llaman ministerios. Este aquí que volvemos a utilizar en la expresión polisémica. ¿Por qué? Porque la expresión ministerio puede referir al órgano jerarca de un subsistema o a un subsistema que también se llama ministerio. Porque este órgano, que es unipersonal, tiene toda una serie de dependencias, ¿me explico? Que son divisiones, departamentos más abajo, secciones, Las etc. direcciones Que pueden implicar órganos o cargos. Recuerden que órganos o cargos. ¿Explico? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sí, tengo una consulta de algo que no me quedó claro. ¿No tenemos también presidencia de la República por un lado? Lo vamos a ver. Ah, ok. Hagamos un poquito, fijamos Pero eso no es poder ejecutivo, ¿no? esto que estamos viendo, sí. No, me refiero, presidencia de la República está dentro de... Bueno, ahí vamos a ver, es toda una discusión. Algunos autores entienden que integra el Poder Ejecutivo, otros que no, pero vamos a fingir un poquito de demencia respecto a presidencia y vamos a ir viendo. Como ven, acá estamos viendo al Poder Ejecutivo como sistema orgánico que está compuesto por un órgano jerarca y por múltiples órganos que tienen dependencias bajo su jerarquía. Cada uno de los ministerios, vean que son 13 o 14 ministerios que dependen del órgano jerarca por ejecutivo, vean ese aparato organizativo, es un tremendo aparato organizativo, ¿sí? Bien. A ese órgano jerarca con esa modalidad de actuación se le llama Poder Ejecutivo. Ahora, el nucleo es el órgano, digamos, mayor, digamos. O sea, el Poder Ejecutivo, el jerarca del Poder Ejecutivo y el órgano del Poder Ejecutivo es el Poder Ejecutivo, se llama Poder Ejecutivo, que es el presidente con un ministro o varios ministros. No solo, vamos a ver, no solo. Vamos a entrar a ese aspecto. Por ahora, distingamos la idea que nos planteaba la compañera. El sistema orgánico, el conjunto de órganos y cargos vinculados, aquí sí, jerárquicamente, jerarquizadamente, se le llama a ese sistema orgánico Poder Ejecutivo. Pero el órgano jerarca de ese sistema orgánico también se le llama Poder Ejecutivo. ¿Sigues detrás? ¿Amejo? Romano. Ah, Romano, perdón. Se puede decir entonces que los servicios centralizados se enfrentan a los ministerios y luego se integran y el Poder Ejecutivo como órgano jerárquico. No. Lo vamos a ver con Verónica. Dijimos por lo pronto, tienen personalidad jurídica propia. ¿Tá? Y personalidad jurídica propia. Y además no tienen, no quiero expoliar la forma. No, pero coméntalo porque es muy sí, importante. no tienen, OCE no tiene relación jerárquica con el Poder Ejecutivo. Esas líneas que trazó acá el profesor respecto a las entidades descentralizadas no existen. Hay sí una vinculación, como tú mencionaste, pero no es jerarquía. Cuidado, lo vamos a ver más en detalle más adelante. El Poder Ejecutivo no puede decirle al directorio de OCE: estoy caliente con la gente de Artigas, cortale el suministro de agua. Te ordeno que le corte el suministro de agua. Más allá de la ilegitimidad que significaría, supongamos que sea algo legítimo, no le puede dar esa orden. Vamos a ver que a veces por el costado, vamos a ver jurídicamente, se puede lograr el mismo efecto, pero ordenarle, que es propio, la potestad de ordenar, que es propio de la jerarquía, no lo puede. ¿Puedo resolver un recurso administrativo? Ah, sí, vamos a ver eso. Ahí ya no me quiero meter porque ahí sí No, ahí quiero sí, eso poner. ya es detalle de la clase, pero sí dejaré el concepto que no hay una vinculación jerárquica y no forma parte de ese sistema orgánico. Acá en la concepción tradicional, el sistema orgánico tiene un órgano jerárquico por ejecutivo y luego le siguen los diversos ministerios. Que como les decía, los ministerios, podemos hablar del órgano unipersonal ministerio, cuyo soporte humano es el ministro o la ministra, y están las dependencias, digamos, de órganos y cargos. Por ejemplo,
Imaginemos el Ministerio de Economía y Finanzas. El Ministerio de Economía y Finanzas hay un órgano unipersonal, que es el órgano del Ministerio de Economía y Finanzas, que es unipersonal, pero debajo tenemos direcciones, la Dirección de Comercio, la Dirección de Aduanas, la Dirección la Impositiva y otras direcciones. Algunas son órganos, otras no, y si uno mira esto más todo esto, podemos decir que, además de hablar del órgano ministerio como órgano personal, podemos hablar también de un subsistema orgánico conformado por el órgano unipersonal ministerio y por los órganos y cargos que están bajo su égida. ¿Queda claro esto? Y todo esto es parte del sistema orgánico Poder Ejecutivo. ¿Se entiende? Miren que si no entienden no hay problema, todo lo contrario, buscamos insistir. A mí lo que me genera un poco de confusión. Sí. Yo tenía, antes de dar así, fuerte para que te escuche tu compañero. Antes de dar el concepto ese de Estado central, así como sí, el Poder Ejecutivo, Legislativo, todo eso, yo lo que acabamos de explicar ahora lo tenía como la administración central. Bien, ahí vamos está el concepto de administración central. El concepto más recogido de administración central es el de Poder Ejecutivo, órgano jerárquico y todas sus dependencias. Claro, eso es el concepto de administración central, que podemos verlo como sistema orgánico Poder Ejecutivo. Es similar. Es lo mismo. Claro, pero no es todo el Estado. No es todo el Estado. Claro. Ojo que hay un concepto amplio que podría comprender a las administraciones de todo el Estado, del Estado central, es el concepto amplio, pero no es el concepto, algunos autores lo manejaron en su momento, más recogido. Normalmente cuando se habla de administración central, se habla del Poder Ejecutivo y de su dependencia, se habla del sistema orgánico Poder Ejecutivo. ¿Queda claro eso? Y ahí está bien utilizar el concepto de administración central. Es el concepto más recogido, claramente. Si, salvo que Lo de este sentido polisémico, es para el único poder que aplica, pero puede que aplique también para la Corte Electoral, el Tribunal de Cuentas, el Tribunal de Constitución. Bueno, para el Tribunal de Constitución Administrativo, te diría que ya no, por lo que vamos a ver. Para el Tribunal de Cuentas, es cierto de que cuando hablamos del Tribunal de Cuentas, en principio vamos a estar refiriendo a la organización o al jerarca. Algunos lo definen, no lo hace la Constitución, habla como jerarca el cuerpo de ministros, para distinguirlo del Tribunal de Cuentas como organización, como un conjunto de órganos y cargos, ¿no? Pero sí, de alguna manera hay esos términos. La Corte Electoral. A los 9 ministros, pero también a todo. Exactamente, la Corte Electoral es más claro. En el Tribunal de Cuentas, algunos distinguen el órgano jerarca como cuerpo de ministros, pero la Constitución no lo hace. La Constitución lo maneja con cierta imprecisión. Así que bueno, está buena la acotación. Esto es la polisemia. Pero vean entonces que acá tenemos un sistema orgánico y tenemos varios 13 o 14 subsistemas orgánicos cuyos jerarcas son los propios ministerios. Y aquí vamos a introducir otro concepto que vieron en Derecho Administrativo General y que seguramente es un concepto que uno tiende a olvidar rápidamente porque dice, esto qué complicación. Que es el concepto de centralización derivada o centralización dentro de la centralización. ¿Qué quiere decir esto? Dijimos que este sistema orgánico tiene un jerarca principal que es el que se le llama también Poder Ejecutivo. ¿Bien? Pero tengan presente que en cada ministerio, en cada subsistema de este sistema, que son cada uno de los ministerios como organización, hay un jerarca que es el órgano unipersonal ministerio. Y ese órgano personal ministerio, vamos a ver cuando vemos el tema de competencias, tiene potestades jerárquicas propias, sin perjuicio de estar jerarquizado con el órgano Poder Ejecutivo, tiene potestades jerárquicas propias respecto de sus dependencias. ¿Se entiende? Por eso se habla de centralización dentro de la centralización. Está jerarquizado el Poder Ejecutivo, pero a su vez tiene potestades propias jerárquicas respecto de sus dependencias, cada ministro o ministra respecto de sus dependencias. ¿Queda claro? Ese es el concepto de centralización
derivadas. No se limita a transmitir las órdenes de arriba, sino que también tiene potestades jerárquicas propias. No es lo mismo. Lo vamos a ver la clase que viene, es otro concepto que es bueno que lo repasemos para delegación de atribuciones y de concentración porque son muy útiles. Viendo esto, les voy a hacer una pregunta del millón. Pauto no diga nada, que seguramente la hice cuando empezó. ¿Quién es el Commander in Chief en nuestro país? Él está haciendo, está delatando esa edad, el CEO, digamos, ahora, en términos más modernos. ¿Quién es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas en el Uruguay? El presidente. Allá Camejo, presidente. En realidad se dice que el presidente es el comandante, pero la Constitución no habla de comandante. Habla el mando de la fuerza. Perfecto. O sea, como que no tiene ese tipo de comandante. Bien, vamos a hacernos, yo porque me gusta meter un poquito a Hollywood, pero está bueno. Tiene el mando de las Fuerzas Armadas, el presidente. ¿Hay algún disidente o todos somos? Que levante la mano algún disidente, a verlo. ¿Se puede discutir sin argumento? ¿Puedo estar en contra sin argumento? Porque si puedo... Fíjate la pregunta y todo. De contra, ¿no? No está bien. Yo lo que les estoy diciendo es que me parece que Hollywood, a pesar de que ustedes son una generación que Hollywood impacta fuertemente en nuestras mentes. Conforme a nuestra Constitución, el Commander-in-Chief es el poder ejecutivo, no el presidente. El presidente actuando con el ministro de Defensa, o en todo caso el Consejo de Ministros. Porque ¿cuál es el jerarca del sistema orgánico por ejecutivo? Es el poder ejecutivo. No es el presidente. En Estados Unidos, sí, el Commander-in-Chief es el presidente de los Estados Unidos. ¿Cómo? Pero el presidente tiene poquitas competencias. Exactamente. Está muy bueno lo que plantean. Vamos a ver, entonces. Pero no se preocupen, está bueno porque si me hubiesen hecho la pregunta a mí cuando estaba del lado de ustedes, seguramente contestaba exactamente lo mismo. Cabrera. Tiene el argumento de que, por otro lado, no tenés presidencia de la República, tienen otras funciones. Vamos a ver eso, pero sí, Casinelli te diría, Cabrera, estoy de acuerdo contigo. Durán Martínez te diría, no estoy de acuerdo contigo. Ahora lo vamos a ver. Pero está bueno. Está en temas de defensa, en temas del mando de las Fuerzas Armadas, en realidad no lo tiene solo el presidente, sino el presidente actuando con el ministro correspondiente, que es el ministro o la ministra, actualmente la ministra de Defensa, o eventualmente actuando en Consejo de Ministros, nada menos que para romper relaciones y para decretar la guerra. Así que no solo el... Bien, entonces ahora vamos a poner foco, ¿cómo estamos de tiempo? Son y 26. Vamos a poner foco en el jerarca del sistema orgánico poder ejecutivo. Bueno, a ver. ¿Cómo vienen acá los que están virtual? Están muy silenciosos, cámaras prendidas, pero mucho silencio. Sí. ¿Se entiende? ¿Mucha confusión? ¿Se entiende? Sí. Bien, profe. Bien, bárbaro. Vamos bien, vamos bien. Bueno, pero anímense a intervenir y a pelearnos, porque no se trata de poner una contraposición desde aquí a allá, sino, digamos, a intervenir. Anímense que yo admito que es más difícil cuando uno no está en contacto físico, pero es perfectamente posible. Yo la maestría que hice en políticas públicas justo cayó en la pandemia, así que hice toda la maestría, fui solo a Buenos Aires la clase final, que fue a fines del 2021. Es decir, hice toda la maestría virtual y ahí era buenísimo, te peleaba con los argentinos, ¿no? Era precioso. Cuando el curso administrativo uno fue en 2019, ¿no? Yo estaba, pero se fue. No, para solo virtuales. En 2020, fue en el 2020. Sí, ese 2020 al inicio fue una cosa que no sabíamos cómo movernos, pero después nos fuimos adaptando. Bien, vamos a poner foco entonces en este órgano del Poder Ejecutivo. El órgano Poder Ejecutivo. Y aquí ya vamos a entrar algunas cositas que Cabrera está como
insistiendo, está perfecto con esa... Hay un componente fundamental del aprendizaje que es la curiosidad. Para aprender, uno tiene que cultivar la curiosidad, eso es central. Y bueno, y a partir de la curiosidad, ir buscando respuestas posibles. A veces uno se equivoca, a veces no, a veces crea algo, a veces llega a coincidir con la posición de algún autor, etc. Bueno, este órgano, por lo pronto. Vamos a ver, por lo pronto, vamos a ver primero las modalidades posibles de actuación de este órgano de poder ejecutivo. Y después vamos a ver la naturaleza. Así lo plantea el Piazzo. Uno puede decir, tenés que mirar la naturaleza para después de ver los modos de actuación, pero vamos a ver un poco el tono pedagógico, me parece, coincido con el Piazzo, que primero va a ser los modos de actuación. Este órgano, poder ejecutivo, el órgano jerarca del sistema orgánico, perdón que soy repetitivo, poder ejecutivo, admite más de una modalidad de actuar, de decidir. ¿Acá? No me equivoco, tiene 3 modos de actuar, es el presidente en conjunto con todo el Consejo de Ministros, el presidente con uno o más ministros, después tiene, que hay algunos que capaz, como dicen, no, pero el presidente actuando solo, que eso lo podrías respaldar, por ejemplo, con el artículo 175, que habla de que el presidente podría dejarse respaldo de los ministros. Bien. Vamos de a poquito, porque esto que está planteando el compañero refleja aspectos de la naturaleza. Primero, vamos a ver las dos. ¿Sí? ¿Quién? No, que yo me acordaba que era tipo, se diferenciaba porque actuaba tipo en acuerdo, que ahí era tipo el presidente y uno de los ministros, o algunos ministros, y después en Consejo de Ministros, que ahí sí son todos los ministros, y es por mayoría de votación en sí. Que puede, como, si una decisión que hubo en un acuerdo, el Consejo de Ministros lo puede... ¿Me escuchás? Sí, te escucho. Que yo tenía, o sea, me acuerdo de Administrativo 1, que si se había hecho algo en el acuerdo, o sea, en la forma de acuerdo, el Consejo de Ministros como que lo podía cancelar, vamos a decirlo, como que podía Perfecto, Joana. Es así, y lo vamos a ver, eso es importante. ¿Sí, allá, Camejo? Hay modalidades indirectas, pero vamos por está perfecto lo que plantea Camejo, lo vamos a ver. Vamos por las dos modalidades convencionales, en la cual los autores en general concuerdan, a pesar de que hay diferencias, concuerdan fundamentalmente. Hay dos modalidades en que puede actuar este órgano llamado Poder Ejecutivo. La primera modalidad, que algunos dicen es la modalidad innominada, pero que se utiliza también la expresión acuerdo. Este órgano Poder Ejecutivo puede actuar en acuerdo del presidente con uno o más ministros, según la materia de que trate la decisión. ¿No? ¿Qué significa? Primero, el presidente, por ejemplo, puede actuar en acuerdo con el ministro de Salud Pública en un tema de medicamento. Decisión sobre un tema de medicamento. Y ahí, el órgano que actúa es el órgano de Poder Ejecutivo, jerarca, con la modalidad de acuerdo, el presidente con un ministro. Pero podría ser un asunto transversal, que eso se le llama acuerdo singular. Pero el presidente puede adoptar una decisión en un asunto transversal con más de un ministro. Y ese acuerdo se llama plural. Acuerdo Plural. E incluso el presidente puede actuar en acuerdo con todos los ministros, y es lo que se llama acuerdo general. ¿Qué es lo fundamental para que se dé la decisión, para que se conforme el acto administrativo acá? Allá, que haya unanimidad, que haya acuerdo, que haya consenso, conjunción de voluntades. ¿Queda claro eso? Si no se da, no se actúa en acuerdo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo que no se actúa en acuerdo? ¿Queda claro esto? Esta es la modalidad habitual. Vean, por ejemplo, los talantes muchas veces de los presidentes. Algunos son más propicios a actuar en general en acuerdo y muy excepcionalmente en Consejo de Ministros, que es la otra modalidad. Y otros le dan más cabida a la actuación en Consejo de Ministros.
De hecho, el nuevo presidente parecería como que dice que va a darle más cabida al Consejo Militar. Habrá que ir viendo un poco cómo se da. Otros, en cambio, lo hacen más de modo excepcional, ¿sí? ¿Te ha pasado que era una propuesta o algo y el Consejo Militar la rechace? Vamos a ver eso, vamos a ver. Bueno, eso... Bueno, el presidente quería hacer algo y el Consejo no lo votó. Eso metes el dedo en la llaga respecto a qué tipo de régimen de gobierno es el nuestro. Que lo vamos a ver porque es lindo ahí tratar el tema. Ese es un punto en que Casinelli te dice buen pensamiento. Buen pensamiento. Vamos a empezar a poner los nombres porque Casinelli y Muñoz. A veces. Casinelli es con doble S y doble L, ¿no? Ahí toqué. Ahí está. Casinelli Muñoz, Horacio Casinelli Muñoz, él, vamos a ver que eso lo visualiza como definitorio en el tipo de régimen de gobierno que tenemos. Lo vamos a ver ahora enseguida. La primera modalidad que puede actuar entonces es el presidente actuando en acuerdo con uno o más. La otra modalidad es el presidente actuando en consejo. Allí, en principio, para decidir, para que el Poder Ejecutivo decida a través del Consejo de Ministros, requiere que el presidente se reúna con todos los ministros. ¿Me explico? En principio, bueno, que convoque a todos los ministros. ¿Está? Y entonces, ¿cómo decide en Consejo de Ministros? Bueno, la decisión se decide por votación. Ya no en virtud de acuerdo, sino por votación, y cabe que sea unánime, que suele ser unánime, pero podría ser por mayoría. ¿Me explico? En esa reunión de Consejo de Ministros. Y puede suceder que haya empate. ¿Qué pasa si hay empate en el Consejo de Ministros? Está el presidente que lo preside. La posición del presidente es la que prevalece. Si hay empate, no significa, porque esto es regla de oro, que el presidente tenga doble voto. No. En caso que haya empate, desempata su posición. Pero cabe teóricamente la posibilidad de que el presidente, cuando actúa en Consejo de Ministros, quede en minoría. Pero el voto doble no significa eso siempre, por ejemplo en la Asamblea General, que si no es en caso de empate, el voto del presidente vale doble, o sea, la posición más alta que prevalece. Claro, lo que pasa es que la expresión voto doble tiene Podés pensar que voto doble contás todo y sumás, claro. Es el caso. ¿Me explico? Es decir, es desempata, como dice Verón. Quizás es una expresión que tiene una cierta ambigüedad, por eso desempata. ¿Está? Primer aspecto, un aspecto que plantea, cabe la posibilidad que el presidente quede en minoría, porque a diferencia del otro que es en acuerdo, acá, si cuando se reúne en Consejo de Ministros, se vota sobre el asunto y cabe que la posición del presidente quede, si son 14, quede 8-6, y la posición del presidente quedó en los 6. Y se decide. ¿Quién decide? El órgano, Poder Ejecutivo, actuando en Consejo de Ministros. De principio se actúa en acuerdo. ¿Sí? Hola, ¿qué tal? Era por eso que Casinelli decía como que la jefatura de gobierno no estaba en el presidente, porque justamente se podía dar esto, ¿no? Que en realidad por mayoría no fuera lo que él decidía, votaba. Perfecto. Capaz que podemos entrar en esa discusión. Está perfecto, ya veo que sí. Pero puede pasar eso por el otro lado, está la posición del presidente y decir, no, bueno, no votás, salís del consejo, te vas, te pido la renuncia, vamos a otra persona que se va a votar. O sea, está como... Bien, ahí está. Está una cuestión de marcar mi posición y me voy. Como no estoy de acuerdo, voto en contra y me voy. Vamos a hacer ¿cómo se llama? Un sistema de acuerdos para después llegar a lo que podemos divergir unos con otros. La primera pregunta. ¿Hay alguien que sostenga que nuestro régimen de gobierno es puramente presidencialista o puramente parlamentario? Que levante la mano. Bueno, acá tenemos un acuerdo.
No es el régimen de gobierno no es puramente presidencialista ni puramente parlamentario. Yo lo considero como un régimen híbrido. Capaz que le subo un articulito mío, un artículo que hice en homenaje a Durán Martínez, en el libro de homenaje, sobre un tema que es el centro gobierno, no quiero complicarlos, pero ahí sistematizo un poco las posiciones sobre el régimen de gobierno, capaz que les puede interesar en ese aspecto, ver un poco las distintas perspectivas, ¿no? En general los autores, y acá veo que también, todos sostenemos que es un régimen híbrido, un régimen semi uno, semi otro, pero no ni presidencial ni gobierno. Tiene componentes de uno y otro, el tema es qué componentes son los que prevalecen. Bien. Ahora les planteo, ¿qué componentes les parece de nuestra Constitución apuntarían más a que es un régimen presidencial? La designación del ministro, ¿quién la tiene? Ahí sí, el presidente. El presidente de la República es una decisión del órgano unipersonal Presidencia de la República. Quien designa, pero no solo lo designa, sino que, ¿qué más? Los puede cesar. ¿Ah? Para poder designar, ya damos el tema, para designar, ¿qué dice la Constitución para designar un ministro del presidente que tiene que atender? ¿Cómo cuáles? Ah, bueno, está bien. Está bueno. Perdón. No, está perfecto. Hay requisitos previstos. Está perfecto. ¿Sabes? En el caso de ministros son los mismos que para ser senador de la República. Está perfecto. Dijimos, el hecho de que el presidente sea el que designa y cesa a los ministros es propio de un régimen presidencial. Pero la Constitución le encanta la hibridez. ¿Qué dice más la Constitución sobre la designación de los ministros? ¿A qué? No. Es para designar. ¿Camejo? Exactamente. Dice la Constitución de que el presidente es quien designa, pero la designación debe recaer en personas que, por contar con respaldo parlamentario, aseguren la permanencia en el cargo. Exactamente. ¿Cómo? Bueno, ahí ya entramos, por eso digo, entonces, en principio la designación es del presidente y es una designación de amplia discrecionalidad, pero la Constitución dice algo. Al menos el presidente debe hacer una estimación de que quien designa, ¿me explico?, tenga respaldo parlamentario para asegurar su permanencia en el cargo. ¿Qué otro componente nos ayuda a ver un poquito que es un régimen más de tipo presidencial? Designación y cese, central, el que plantearon. Ahí va, está perfecto. Eso califica que es jefe de Estado. La representación en el exterior e interior, que es jefe de Estado. Pero te diría que, bueno, no sé si eso lo define necesariamente como presidencial. En los gobiernos parlamentarios ustedes saben que hay una clara distinción entre el jefe de Estado y el jefe de gobierno. No. Ahora con la asunción de Orsi vino, ¿quién vino como jefe de Estado? Dos jefes de Estado vinieron, que es interesante. El rey Felipe. ¿Y quién más vino? El presidente de Alemania, no el canciller de Alemania, vino el presidente, el jefe de Estado de Alemania y el jefe de Estado español. Son dos casos de regímenes parlamentarios donde uno dice el presidente de Alemania no es el que corta bacalao, tampoco el rey Felipe corta el bacalao. Reina, pero no bien, exactamente. Pero son quienes representan al Estado español y al Estado, a la República. Por eso digo dos casos, porque una es monarquía y el otro es república, ¿no? La República Federal. En Italia pasa el... ¿Sí? Otra es que cuando las cámaras promueven una tercera ministro, si el presidente lo mantiene, puede disolver las cámaras sin una elección. Perfecto. Estamos casi la hora. Bien. 42. Perfecto, nos quedan 3 minutitos. Yo creo que vale la pena detenernos, pero bueno, perfecto. Eso lo que plantea el compañero es, ahí también hay un componente, cabe la posibilidad de que el presidente, ante una censura del ministro, el presidente mantenga al ministro, disuelva las cámaras y convoque elecciones.
lo que nunca ha sucedido, pero está la posibilidad jurídica. Y es absolutamente legislativo. No, si él, ante una censura a un ministro, la Asamblea General no logra las mayorías previstas en la Constitución, puede disolver las cámaras, mantener al ministro y convocar elecciones parlamentarias. Si no, estamos en problema. Pero si hace eso, no hay tutía. Y en el mundo de los gobiernos parlamentarios, es un pan de cada día, ¿sí? Lo que ocurrió una vez que se censuró a un ministro y al otro día el presidente lo nombró en otro ministerio. Sí, picardía siempre hay. Picardía siempre hay. Pero bueno, las picardías a veces están en el borde de lo legítimo, pero bueno. Bien. El otro componente, digo, para ir terminando, propio de un régimen presidencial, es que nuestro presidente o presidenta son elegidos directamente por el pueblo. En los gobiernos departamentales, perdón, los gobiernos parlamentarios, digamos, la designación sustancial, esto es interesante, lo plantea una joven docente de la Universidad Católica de Derecho Constitucional, que es María Paula Garat. María Paula sostiene concretamente que lo que distingue a los regímenes parlamentarios de los regímenes de gobierno es cómo se legitima al Ejecutivo. Dice, en los regímenes presidenciales, la legitimación del Ejecutivo viene directamente de la elección del pueblo. En los regímenes parlamentarios, la legitimación es de segundo grado. Se elige a los miembros del Parlamento y son ellos sustancialmente los que eligen al jefe de gobierno, a pesar de que formalmente lo designa el jefe de Estado. ¿Y en Norteamérica cómo se elige? Porque no me quedó claro. Bueno, Norteamérica es un ejemplo. Sí, lo elige una asamblea. Sí. Claro, pues como colegios electorales, Electoral. ¿no? Que vos votás en... Pero es interesante lo que planteas, porque ahí no se cumple tan estrictamente que se elige directamente, pero ese colegio tampoco puede hacer, no opera como parlamento. Se supone que el colegio electoral lo que hace, tiene que, en base a la gente que votó en esa circunscripción, tiene que votar al que ganó de ahí. Entonces no es que lo pueda decidir, Correcto. pero es un sistema así. Les propongo para que se viene empezar con este aspecto, bueno, en definitiva, qué tipo de régimen de gobierno tenemos y cómo aplica. Avanzamos en Poder Ejecutivo, terminamos con competencia por Ejecutivo y damos un paneo de la administración del Poder Judicial en la parte de los últimos 20 minutos. Así que bueno. Bueno, muchachos, nos vemos mañana. Perdón, el martes, buen fin de semana. ¿Pudieron marcar la lista? Sí, pudimos. No pude marcar yo, profe. Yo no pude Recuerden marcar los que me prometieron la acreditación, un poco de situación. Algunos me lo mandaron, pero hay algunos que no me han mandado la acreditación. Les agradezco que me lo manden. Saludos. ¿Qué tal? Soy Javier en persona. Bien. ¿Recuerdas que le dije que iba a tener libre? Es cierto. Sí, Bien, Dardo. Está perfecto. Vale. Dale, Danilo. ¿Te animás a mandarnos Pero un lee, video?